Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayaron delante de nosotros. Josué 2:24. Dios les bendiga, hermanos. Hoy vamos a hablar de los habitantes de Jericó. Nos da una enseñanza muy grande y muy importante. Y en esta cita nos resalta mucho que dice: el Señor ha entregado todo el país en nuestras manos. Todos sus habitantes tiemblan de miedo ante nosotros. Eso es algo que Dios hace y Dios nos da. La seguridad de los habitantes de Jericó, en ellos eran sus murallas. Sus murallas eran tan grandes que se dice que podían habitar en ellas. Había gente que habitaba sobre ellas. Pues yo me quiero imaginar que eran murallas aproximadamente de ancho como de 1 metro o más, o quizás 2 o 3 metros. Porque tenía la capacidad, tenía la facilidad de que alguien habitara sobre ellas. Entonces, esa era su seguridad del pueblo o de la nación de Jericó. Y entonces aquí nosotros podemos ver o tenemos que tener bien en claro en dónde está nuestra confianza. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener puesta toda nuestra confianza en Dios. Porque si nosotros ponemos nuestra confianza, por decirlo así, en nuestra economía, en nuestra posición, en el lugar donde vivimos, en nuestro trabajo, en nuestra carrera, en algo que nosotros ya hayamos adquirido con un esfuerzo, si nuestra confianza está ahí, entonces nosotros vamos a caer ante una situación complicada. Lo que pasó con el pueblo, con Jericó. Ellos estaban tan confiados, demasiado confiados en su muralla, en su muro, sí, en sus murallas, perdón. Estaban demasiado confiados que esas murallas, o gracias a esas murallas, nada ni nadie los podía tocar. Pero si conocemos un poco o parte de la historia, pues sucedió que esas murallas fueron derribadas. Los habitantes de Jericó, desde el rey hasta el último súbdito, sabían lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel desde que lo sacó de Egipto. Entonces ellos tenían ese temor, tenían ese miedo cuando el pueblo de Israel llegó a la orilla del río, se instalaron, se acomodaron y ellos empezaron a tener miedo. ¿Por qué? Porque sabían lo que había hecho al sacarlos de Egipto. Egipto era un pueblo, era un país, era una nación muy poderosa. Entonces ellos sabían el poder que tenía Dios. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a movernos. Jericó no tenía miedo en el momento que se instalaron, en el momento que ellos se acomodaron, porque no había algo que los amenazara. Pero cuando ellos se empezaron a mover, se sintieron amenazados y se pusieron en posición de guerra. Entonces, cuando nosotros como hijos de Dios estamos bien cómodos, el enemigo no tiembla, el enemigo no tiene ningún temor. Dicen, pues no pasa nada, está bien cómodo, está sentado, nada más va a la iglesia, se va a su casa y comodidad, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a movernos. ¿Cómo? En empezar a buscar a Dios todos los días, en oración, en intimidad con Dios, leer la palabra.
compartir la palabra también, eso es lo que le atemoriza al enemigo, que nosotros vayamos y compartamos. A nosotros empezarnos a mover, el enemigo va a empezar a temblar. Nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer esa parte. Y entonces aquí también sabemos que cuando el pueblo de Dios se movió, Jericó empezó a tener miedo. Nosotros también debemos de saber y tenemos que hacer lo contrario que hacía lo que hizo el pueblo del país de la nación de Jericó. Cuando el pueblo de Israel empezó a rodear, el primer día como que sí les causó miedo. El segundo día pues ya como que el miedo fue bajando porque dijo, no, no hace nada, nada más están dando vueltas, ¿no? No está pasando nada. Y a veces como hijos de Dios nos pasa lo mismo con el pecado. El pecado llega la tentación y al principio nos da miedo, nos da el temor de caer en esa tentación. Pero si vuelve a llegar, como que ya no pasa nada, y si lo empezamos a cometer, como que ya no pasa nada, y ya no sucede nada. Entonces, como hijos de Dios tenemos que aprender a estar siempre atentos, siempre apercibidos, para que el enemigo no nos derribe, no seamos derribados por el enemigo. Bueno, hermanos, esta es la enseñanza que Dios nos da hoy a través de los habitantes de Jericó. Debemos de ser siempre apercibidos y no confiar o no poner nuestra confianza en lo que hemos adquirido, en las cosas materiales o en los logros o en las metas que quizás ya hemos logrado, ya hemos cumplido. Pues Dios les bendiga, hermanos, nos vemos en la próxima.